homeopático. Esa es la segunda parte de las preguntas y respuestas, doctora Perla. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy el doctor Allen Hernán, servidor, y vamos a empezar con la pregunta en la que nos quedamos, que es ¿cuál es la diferencia entre Arsenicum album y fósforo en cuanto a síntomas? Porque se parecen demasiado e inclusive hasta cuando uno los repertoriza, los dos son para un miedo tremendo, ansiedad, angustia. Pero la gran diferencia es que Arsenicum album sirve más para cuando agrava por el frío, fósforo cuando agrava por el calor. Arsenicum album es obsesivo, compulsivo, meticuloso, siempre hace las cosas de una perfección exagerada. Y fósforo es bonachón, no le importa tanto esos temas, puede dejar todo en desorden y no pasa nada. Arsenicum album tiene una anorexia y a veces se le va el hambre, se le va el apetito. Y fósforo tiene una ansiedad por comer tremenda que por lo regular suben bastante de peso. Esas diferencias cuando estamos con el pacientito de frente nos ayudan muchísimo porque ahí sabemos qué medicamento darles, si es uno o si es el otro. Arsenicum agrava ascendiendo o descendiendo, se pone demasiado mal. Y fósforo es el medicamento que solamente hay dos que son los más sugestionables de toda la materia médica. Fósforo y Argentum nitricum. Son grandes diferencias que debemos de tomar en cuenta para no equivocarnos. Sobre todo ya cuando ya hiciste todo un estudio y un análisis de los demás síntomas y ya después puedes enfocarte en ver todos los síntomas mentales ya como muy específicos, lo avaro, de cuestión de materiales posesivos que puede ser arsénico, que fósforo no lo tiene, ya puedes empezar a ver otro tipo de diferencias que te pueden ayudar más, ¿no? Ese me gusta bastante, siempre quiere tener más dinero y acumular cosas. Sulfur y arsénico lo hacen muchísimo, el tener objetos desde hace muchísimo tiempo y llenan la casa porque no los quieren gastar. Me gusta bastante. Y fósforo, bueno, es un bonachón que no le importa tanto, pero que es otra buena, le importa la ansiedad por los demás. En una calle, si alguien le pregunta, te ayuda y te da dinero o te lleva a donde tú necesitas. Pero arsénico no le importa más que su propia familia, es la ansiedad por sus parientes. Y fósforo, tener un amigo es un bonachón que la verdad vale la pena y siempre te va a ayudar. Echar la mano. Muy bien, vamos con otras preguntas. De las que nos han hecho nos dicen, ¿puede tomar el medicamento homeopático mujeres embarazadas, ancianos o niños? Y bueno, sí, la respuesta es sí, perfectamente, al no ser una terapéutica tóxica, ya lo hemos platicado en muchos otros foros homeopáticos, está especialmente indicada para trabajarla con cualquier paciente, desde un pediátrico, un recién nacido, pasando por obviamente una mujer embarazada y una persona de la tercera edad con muy buen resultado en los tratamientos. La verdad es que incluso cuando el medicamento homeopático lo trabajamos en mujeres embarazadas, estamos garantizando un muy buen embarazo, un parto en muy buenas condiciones y estamos garantizando que la vida que inicia en este producto sea de mejor condición que incluso cuando no lo tomas, ¿no? Esa es muy buena pregunta porque muchas pacientitas que están embarazadas, pues hay, y también los bebés que tienen meses de nacidos, hay muchos medicamentos farmacéuticos que están contraindicados y es muy buena opción la homeopatía que no crea ningún efecto secundario. De hecho, cuando un bebé nace con alguna enfermedad, a los alumnos siempre les recomendamos, tienes que ir a ver los síntomas mentales, emocionales que mamá sufrió durante el embarazo y de acuerdo a lo que encuentres, ese medicamento se lo vas a dar al niño. Un ejemplo que les pongo muy común es, hay niños que tienen insomnio terrible y que están abriendo los ojos cuando ven la oscuridad y cuando hay luz duermen 5 minutitos, 10. Pobres mamás están en vela y entrevistando a mamá le dice, oye, ¿qué sucedió durante el embarazo? Es muy común que digan, tuve un miedo terrible porque me asaltaron en el cajero, porque me dijeron que iba a perder el bebé y no me podía mover. Me paralicé ante el miedo o vi un accidente y peor fue el miedo. Tú le das al nene, por ejemplo, un medicamento que se llama Opium, que está muy indicado y duermen como lo que son, unos bebés.
se corrige ese miedo, ese trastorno, y es algo que el bebé no tiene por sí mismo, sino porque lo trae de ese miedo que genera mamá. Entonces, la verdad es que cuando a mí me dicen, estoy embarazada, ¿puedo tomar el medicamento? Sí, y por supuesto que sí. Y además estás garantizando un mejor proceso, no solo en la mamá, sino en el bebé. Excelente equilibrio, así es. Fíjate que me preguntan algo muy interesante, ¿en qué escuela de homeopatía nos recomienda estudiar? Por supuesto que les recomendamos nuestra alma mater, el IESP, aquí en Puebla, que tiene a nivel maestría y especialidad cuando ya son médicos cirujanos, que es lo ideal para darle una atención muy buena a nuestros pacientitos, porque sabemos tanto alopatía como homeopatía. Sí, la verdad es que van a empezar a pasar la información, los teléfonos del instituto. Es una escuela donde nos formamos médicos, que ya somos médicos de formación y que nos estamos especializando y hacemos nuestra maestría dentro de lo que es la medicina homeopática. Entonces, los que tengan interés en hacerlo, hablen y pidan todos los informes y yo creo que no se van a arrepentir. Exactamente. Tenemos otras preguntas. Nos dicen, ¿existe algún anticonceptivo homeopático? Pues no. La homeopatía, recordemos siempre que la homeopatía está actuando, favoreciendo todo lo que son reacciones naturales del cuerpo humano y no encontramos ningún medicamento que haga o que cumpla con esta función como tal. Recuerden que con el medicamento homeopático, lo comentaste en el foro anterior, trabajamos con la semejanza, el similibum. Entonces, no, realmente un anticonceptivo, eso no existe como tal en homeopatía, ¿no? Sí, esto es bien interesante porque a veces los pacientes te piden medicamento para la menstruación, para la menopausia, para el embarazo, embarazarse, obviamente el climaterio, y hay que contestar, pues es que a excepción de que esté muy desequilibrado los síntomas y que tengas algún trasfondo emocional, pues vamos a dar algo para que los síntomas no sean tan exagerados. Pero cuando es un proceso natural de la vida, pues no hay que dar un medicamento. Sí. Es lo que a veces nos falta comprender. Okay. Fíjate que aquí tenemos otra pregunta y dicen, ¿qué tipo de homeopatía nos recomienda? ¿La unicista o la pluralista y por qué? Y también está la complejista. Siempre vamos a recomendar en el IESP, porque así estamos desde las raíces, como nos enseñó el doctor Luis Germán González, la medicina homeopática unicista. Porque siempre vamos a ir a la raíz de la enfermedad, qué conflicto emocional tuvo nuestro paciente, y de acuerdo a lo que nos contesta, le damos el medicamento. Y el gran problema de dar medicina pluralista de 2 o más medicamentos, yo le digo a mis pacientitos, si das un medicamento, por ejemplo ahora un metálico, y después das otro, por ejemplo fósforo, el segundo le va a bajar el efecto terapéutico al primero, y viceversa. Entonces no se va a saber cuál es el más indicado. Además de que no dejas que explote todo su potencial y cada medicamento homeopático cubre a veces más de 1000 síntomas. Entonces son exagerados cuando das 2, 3, 4, 5, 6, hasta se puede poner peor el pacientito. No es nada recomendable. Y eso es cuando lo haces en el pluralista, ¿no? Que vas dando un medicamento para que se vayan tomando diferentes horas. Mucho más complejo y delicado es el complejismo como tal, porque ahí lo que se hace es mezclar todos los medicamentos juntos y bueno, los que somos ya médicos homeópatas que hemos estudiado, sabemos por materia médica que hay medicamentos que se antagonizan con otros. De hecho, tenemos antagonistas que son o incompatibles dentro de la homeopatía y entonces si tú das un medicamento y das otro con la intención de que se potencialice el efecto, pero son incompatibles, se van como a neutralizar y entonces ninguno de los dos va a funcionar. Entonces, lo recomendable es no llegar al complejismo o al pluralismo y trabajar de manera unicista, como Hahnemann nos enseñó y como está marcado dentro del órgano. Fíjate que ahorita recordando, claro, Nux vomica le quita el efecto a la gran mayoría de los medicamentos y Cofea también. Si tú das un medicamento junto con Cofea, seguramente no va a funcionar porque le va a quitar el efecto y no va a servir de nada.
Entonces hay que saberlo. Otro sería cánfora, se utiliza como un antídoto natural para todos los medicamentos. Entonces, si tú das cánfora y das otro medicamento, seguro se va a antidotizar. O, por ejemplo, en el caso de mercurio y silicia terra, son incompatibles. Entonces, tú no puedes dar esos dos medicamentos porque el efecto se va a anular. Entonces, esas son cosas que obviamente un homeópata que estudia, que hace su especialidad, su maestría, que tiene conocimientos importantes de la materia médica, tiene estas bases para poder determinar cuál es el mejor medicamento, el idóneo que necesita su paciente, ¿no? Ok, ¿tenemos otra pregunta? Por aquí nos dicen, ¿es eficaz en regímenes de adelgazamiento el medicamento homeopático? Bueno, no es que sea eficaz o no eficaz. El medicamento homeopático sí es eficaz y sí te va a ayudar, pero tiene que trabajarse de una manera integral. No solamente el medicamento homeopático va a hacer que tú puedas disminuir de peso. Obviamente tiene que ir acompañado de una buena nutrición, tiene que ir acompañado de ejercicio, pero bueno, ¿en qué te va a ayudar? En que tu metabolismo pueda funcionar de la manera correcta en la que tendría que funcionar. Pero sí está muy como popularizado en muchos lugares donde el medicamento homeopático te va a quitar el hambre o vas a bajar por arte de magia de peso. Bueno, por sí mismo o en naturaleza sola no lo va a hacer así. Necesitas acompañarlo de otro proceso para que entonces sí sea de manera integral el que tú puedas tener esa reducción de peso que es la que estás buscando, ¿no? Sí, el medicamento homeopático sirve bastante bien, pero te lo debe de prescribir un homeópata. Está Nacardium, está Capsicum annuum, está Antimonium crudum, tenemos fósforo, inclusive Natrum muriaticum, hasta Lycopodium. Sin embargo, debe de ser de acuerdo al equilibrio y a los síntomas mentales. Y por supuesto, lo que acabas de decir, el ejercicio y la actividad física, si estamos sentados comiendo, no vamos a bajar de peso. Tenemos que seguir forzosamente un plan de alimentos con las calorías requeridas para bajar de peso. A veces queremos las cosas fáciles, pero si cuesta trabajo, aunque estés tomando tu medicamento homeopático, si quieres bajar bastante de peso, debes de tener una disciplina en todo lo que te podemos prescribir. Sí, y entonces lo llevas a cabo, ¿no? Y llegas al fin. Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿qué libros nos recomiendan para estudiar homeopatía? Yo les digo a mis alumnos, cuando estás en un nivel básico, está S.M. Gunavante, El genio de los medicamentos homeopáticos, son 2 páginas, 2 hojitas, y va directamente a los síntomas mentales, me gusta bastante. George Vitulcas, en su materia médica, La esencia de la materia médica, también, porque habla solamente de los síntomas mentales, 5 o 6 hojas. Didier Grand George, El remedio homeopático, me gusta muchísimo porque es una sola hoja, va al grano, breve, conciso y preciso, y además te da unas claves tremendas en una sola palabra. Si el homeópata tiene un nivel medio, yo les recomiendo ir a Kent, James Tyler Kent, con su materia médica que es fabulosa, apenas la estaba leyendo y es muy exquisita. A mi tocayo Henry Allen también, a Boerick. Y si ya es un homeópata más avanzado, la verdad es que ya te puedes ir a Mario Dreiman en su materia médica, o incluso hasta ese momento estudias a Hahnemann y su materia médica pura, porque qué difícil es. Puedes tener 50 o 60 hojas de cada medicamento, es impresionante. Una vez que la empiezas, hasta terminas con dolor de cabeza de que no terminas. Esa es mi recomendación que yo les doy. Sí, y ya entrando en otras materias, puede ser la introducción a la farmacopea del doctor Raúl Morales, Organon, ese no podemos sacarlo de la lista. Y bueno, libros como los del doctor Proceso, de introducción a la homeopatía. Básico para que conozcamos esto. Lo que es sobre miasmas, ¿no? Es importante. Fíjate, el de homeopatía pediátrica de Jacques Lamotte es uno de mis favoritos, que va precisamente al origen de la enfermedad. Rayan Sankaran, últimamente me ha gustado mucho sus libros. La esencia de Rayan Sankaran habla mucho de la tabla periódica, sobre todo de los minerales, y relaciona un medicamento con el que está junto. Maravillosa materia médica, tenemos muchísimos.
Pues creo que las preguntas se nos terminaron. Esperemos haber abarcado la mayoría y esperemos haber resuelto dudas que estaban por ahí en el aire. Se nos terminó el tiempo. Recuerden suscribirse, sí, darle like, compártenlo con quien más lo necesitan. Doctora, un gusto. placer. Nos vemos hasta la próxima.